Otro reporte que nosotros hacemos en DHL, al cual le damos mucho seguimiento, que fue algo de lo que mencionó Liz en su introducción, nosotros le vamos dando un seguimiento a la venta o a los ingresos de manera diaria, ¿no? ¿Por qué lo hacemos de manera diaria? Porque así sabemos cómo se va a ir moviendo nuestro mes. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos viendo la venta al día anterior del mes, cómo se va comportando y vamos proyectando la venta de los días siguientes del mes para poder decir, estimo cerrar mi mes en este número, y ese número te va diciendo cómo te estás comportando contra tu presupuesto y o contra tu proyección, de manera que la empresa podamos ir detectando nuestras áreas de oportunidad, y ver cómo podemos ir cerrando el gap si no estamos llegando a la venta, y o a establecer alguna medida para incrementar la venta y poder alcanzar nuestros objetivos. Si vemos que no podemos establecer ninguna medida, pues igual podemos irnos a buscar oportunidades para mitigar los costos y así pues poder llegar a tener una rentabilidad lo más parecida a lo que nosotros nos comprometimos en nuestro presupuesto y o en nuestra proyección. Y por otra parte, pues también estamos bien, o sea, que nuestro pan de cada día también es el control de los costos, ¿no? El control de los costos lo vamos haciendo de manera diaria, pero aquí pues el reporte es de manera mensual, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos divididos nuestros costos? Nuestros costos los vemos divididos en costos fijos y costos variables, ¿no? Los costos fijos son los que sabemos que vamos a tener independientemente del volumen. Un ejemplo, por ejemplo, del costo fijo es todo lo que le llamamos back office o, por ejemplo, el departamento de contabilidad de una empresa, ¿no? Nosotros sabemos que independientemente de que vendamos mucho o vendamos poco, vamos a tener un área o un contador en la empresa y ese contador, pues es un costo fijo. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto es su sueldo. Por otra parte, tenemos toda la parte de los costos variables. La parte de los costos variables es, por así, 100% dependiente del volumen de la empresa. Si nosotros tenemos una empresa productora de cualquier producto, ¿no? Alguna manufacturera, pues obviamente yo sé que yo necesito X cantidad de materia prima para poder hacer mi producto. Entonces, si tengo que vender más producto, necesito más materia prima, ¿no? Entonces, aquí es bien importante saber cuáles son nuestros costos fijos y cuáles son nuestros costos variables. Dentro del costo variable, pues también va a haber alguna parte como que es fija, ¿no? Que son los sueldos, porque eso, pues sí es independiente los sueldos de los operarios, por ejemplo, de una línea de producción, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Eso sí es independientemente de cuánto estén produciendo. Pero así es como nosotros vamos dividiendo nuestros costos, ¿no? Y otra cosa que nosotros recomendamos y que nos es de mucha utilidad es tener indicadores unitarios. ¿Por qué? Porque si nosotros el día de mañana nos dicen, tu costo incrementó 100, ¿es mucho o es poco? La verdad es que dependiendo de la base con la que lo estés midiendo. Sin embargo, si a mí me dicen, tu costo por kilo pasó de 1 a 2, pues tiene un incremento significativo, ¿no? Entonces, usamos nosotros costos unitarios para poder determinar cómo estamos controlando nuestros costos y les estamos dando seguimiento a nuestros costos. Algún ejemplo de costo unitario puede ser el costo por día, el costo por unidad, el costo por empleado, el costo, bueno, pues aquí les puse varios ejemplos, ¿no? Y también es bien importante que dentro de nuestros costos los hagamos realistas, ¿no? Le pongamos costos realistas para que nosotros podamos irle dando seguimiento al costo que pusimos en nuestras estimaciones contra el costo real y poder llegar a medir correctamente la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, como le estaba yo diciendo, la importancia de tener
un buen control de costos es que también nos ayuda a identificar posibilidades de ahorro o exceso de gastos, ¿no? O sea, no siempre vamos a tener ahorros cuando revisamos nuestros costos. Y otra cosa es que pues, nos puede ayudar a tener mejores negociaciones con nuestros proveedores porque les podemos demostrar cómo están comparándose nuestros costos, cómo está el incremental que ellos nos quieren pasar en ese momento en nuestros insumos, con respecto a la inflación y cómo estuvieron los incrementales de años anteriores, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos da una medida de negociación hacia nuestros proveedores, ¿no? Y bueno, aquí, sin más, le paso la voz, el micrófono a Alberto para que nos ayude con otros indicadores que usamos nosotros aquí en DHL. Gracias, Ale. Bueno, un indicador que creo que es clave para todas las empresas es el flujo efectivo, ¿no? Por ahí se menciona que cash is king o el flujo efectivo es el rey. Y definitivamente no hay empresa que pueda sobrevivir si no tiene un flujo de efectivo positivo. ¿Qué es lo más importante en el flujo efectivo? Asegurarnos que somos rentables. Si nosotros no estamos generando dinero a través de nuestro negocio, es muy probable que nuestro flujo efectivo en algún momento se vea mermado. ¿Y a qué me refiero? Mucho de lo que ya platicaba Ale es cuidar la rentabilidad del negocio. Asegurarnos de que tenemos una contribución marginal adecuada, que tenemos una estructura de costos adecuada, de tal manera que nos permita que al final lo que estamos viendo en nuestros libros como utilidad se transforma en flujo, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? Que tenemos que cuidar, por un lado, y voy a empezar por un lado bastante atípico, pero es el lado de los proveedores, ¿no? Cuidar mucho a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros socios de negocio fundamentales. Tenemos que garantizar que les pagamos a tiempo, tenemos que garantizar que tenemos unas condiciones de pago adecuadas y tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque eso nos permite que nos entreguen el mejor precio a tiempo y en las mejores condiciones. Si nosotros cuidamos a nuestros proveedores, garantizamos que podemos vender y entregar con la mejor oportunidad, y eso nos permite automáticamente seguir creciendo y tener clientes leales. Por el otro lado, tenemos que cuidar también nuestros impuestos, lo que es el pago de dividendos a accionistas, todo lo que tiene que ver con los pasivos de empleados, con lo que es la nómina. Entonces es muy importante que hagamos un flujo efectivo, primero entendiendo muy bien cuáles son las salidas que voy a tener y un poco ligado al forecast que hablaba Ale en un principio, tanto lo que es el presupuesto como los presupuestos que van cambiando, o lo que es la proyección o el rolling forecast, garantizar que vamos entendiendo cuáles son nuestras salidas de efectivo. Y ya que entendimos muy bien eso, ok, ¿cuál va a ser mi entrada? Mis ventas, y esas ventas cómo se convierten en dinero a través de la cobranza. Tener una buena estrategia de cobranza, no siempre es a través de descuentos, pero sí, yo creo que lo más importante es garantizar que conocemos a nuestro cliente, ¿no? Conocer a nuestro cliente quiere decir que tenemos referencias del cliente, podemos trabajar con sus condiciones de crédito, garantizar que tenemos una relación adecuada con el cliente, de tal manera que si él es exitoso, nosotros somos exitosos, y cuidamos mucho la tendencia de nuestra cartera en lo que es el aging o la antigüedad, ¿no? ¿Cuánto tenemos en 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90 y más de 90? Lo que esperamos es que el porcentaje que tengamos en no vencidos sea pues el más alto y el porcentaje de vencidos sea lo más bajo, para tener pues pocos cargos a resultados y garantizar que estamos teniendo crecimiento, ¿no? Esto que nos permite poder invertir en el futuro en nuevas, en crecimiento en maquinaria, en algunas adquisiciones de capital, y sí es muy importante que todas las inversiones de capital se hagan de una manera bien pensada, ¿no? Aquí tenemos un comité que le llamamos el comité de CAPEX, que garantiza que cualquier inversión que vamos a hacer la revisamos de una manera muy pensada. Determinamos, ok, en qué se va a invertir, cuáles son los beneficios, cuáles son los flujos que esperamos, si podemos hacerlo de una manera distinta, qué pasa si no invertimos en eso. Todas esas características sobre una inversión de activos fijos o de CAPEX te permiten que cuando hagas la inversión
la puedas monitorear y entiendas muy bien cómo te va a generar flujos. Y además es importante que inviertas en capital que te genere flujos a futuro, ¿no? Entonces, y algo muy, muy, muy importante, sobre todo en el tema de las pymes, es no mezclar el dinero de lo que es el dinero personal con el dinero de la empresa, ¿no? Eso hay que cuidarlo muchísimo. Pasamos ahora, hablando de flujo efectivo, a un tema del cual no todo el mundo es muy adicto, pero todos tenemos que llegar ahí, ¿no? Que es el tema de los impuestos. No sé, Ale, si pudiéramos pasarlo. Gracias. Y bueno, por ahí dicen que hay dos temas en la vida del cual no nos salvamos, ¿no? De la muerte y de pagar impuestos. Y definitivamente, pues, estamos... Yo creo que lo primero que les aconsejaría es tener mucho cuidado en la forma en que se asesoran, en que revisen muy bien lo que está haciendo su contador, su fiscalista, y que entienden muy bien los impuestos, ¿no? No estamos hablando de hacer una estrategia o una evasión, pero sí entender muy bien todos los cambios fiscales que se están llevando a cabo, ¿no? Últimamente hemos tenido muchos cambios que nos afectan. Nosotros simplemente en la empresa, la implementación del CFDI 4.0, el complemento carta aporte, complemento de pago, todo eso hay que entender, muchas veces son obligaciones, ¿no? Entonces tenemos que reaccionar muy rápido para garantizar, uno, que estás en cumplimiento, que no estás teniendo una falta que en algún momento te pueda costar inclusive pues la misma empresa, ¿no? Porque si estás dejando de pagar impuestos o estás haciendo algo indebido, puede costarte el negocio, ¿no? Las frecuencias, bueno, ya lo sabemos, puede ser mensual, dependiendo del tipo de impuestos, si es impuesto sobre la renta, el IVA o los impuestos locales, y bimestral toda la carga social con lo que es el IMSS y el Infonavit. Y yo creo que es importante que revisemos como parte de nuestras proyecciones que nuestro negocio garantice que tiene la capacidad para poder cubrir estos pagos, ¿no? Yo sí les diría, revisen su utilidad antes de impuestos, su utilidad después de impuestos, y que tengan el cuidado de que todas sus declaraciones estén en forma, revísenlas, no se confíen, por favor, porque esto te permite que tengas la tranquilidad de dormir bien y de garantizar que estás haciendo las cosas adecuadas. En términos de cumplimiento con las autoridades fiscales, bueno, pues todo el tiempo estamos teniendo revisiones. Su buzón, por favor, asegúrense que lo revisan todo el tiempo, porque ahí es donde trae pues muchos mensajes de las autoridades. Y bueno, pues yo creo que también hay que entender mucho de la complejidad, ¿no? El IVA no se paga de manera como se registra, sino con base en flujos. Entonces, todas esas cosas que le meten cierta complejidad, es muy importante que ustedes como dueños de negocio las entiendan para que se aseguren que están pagando los impuestos de manera adecuada y en tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, todo lo que estamos platicando pues está acompañado de la parte de la tecnología. En la parte de la tecnología, si lo vemos por rubro de balance, pues el control de inventarios, tener código de barras, asegurarse que tenemos un control adecuado de dónde están nuestros pallet positions, dependiendo del tamaño de la empresa, simplemente el registro de nuestros ingresos, el control de nuestros empleados a través de sistemas, pueden ser muy pequeños o sistemas muy grandes, como puede llegar a ser un ERP o sistemas especializados. Y también por ahí lo mencionaba Ale, el tema de todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, ¿no? Y el Business Intelligence puede ser desde desarrollar herramientas de control con un Excel hasta algo mucho más complejo, ya todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero garantizar que tienen métodos para entender de manera adecuada y oportuna cómo está llegando la información y medir sus ventas, medir su margen, medir la rentabilidad mensual, asegurarse que entienden métricas de costo, métricas de venta, y todo esto, pues ahora con la tecnología es relativamente fácil, ¿no? También mucho cuestionar lo que los números, lo que nos dan los sistemas, ¿no? Los sistemas muchas veces pueden tender a equivocarse, entonces es muy importante que independientemente de que me lo dio el sistema o es lo que arrojó Excel, siempre cuestionemos el número, siempre cuestionemos lo que nos está diciendo, porque puede ser que una interfaz esté fallando, puede ser que a la hora que se formuló estaba de manera equivocada, y sí tenemos que garantizar que le ponemos ese factor humano para cuestionar a los números. Ahora, hay muchas ventajas detrás de la tecnología, ¿no? Todo lo que son las apps, las redes sociales,
pues nos permiten vender, permiten llegar a mucho más clientes. Desventajas, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el hackeo cibernético, los fraudes. Entonces hay que tener un buen balance y asegurarse que todo lo que estamos haciendo en Internet y en redes sociales, pues nos tiene protegidos, ¿no? Listo, Ale. Y por último, yo creo que no menos importante, la parte de control interno, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que tenemos una estructura de control interno. No importa el tamaño de la empresa, debemos tener disciplina en el control interno, ¿no? Yo creo que la parte fundamental en muchas empresas pequeñas, pues es un arco de caja, ¿no? Garantizar que los puntos de venta que tenemos, la caja siempre esté alineada con todo lo que dice que entró, que salió, y hacer arqueos sorpresas. Pero hay diferentes tipos de controles, ¿no? Controles financieros, uno que es muy importante y que lo manejamos mucho en la organización, garantizar que entendemos todo el tiempo cuáles son los riesgos y oportunidades que se están presentando en la empresa, ¿no? O sea, si está moviendo el tipo de cambio, si estamos teniendo un nuevo precio de algún proveedor, si tenemos a lo mejor una oportunidad de vender a un cliente, todo eso te permite que tengas un radar muy bueno desde el punto de vista financiero, pero también que revises tu balance, ¿no? Revises que los activos que dices que tienes existan, que revises que tienes pasivos registrados, que sean reales, que si tienes algún activo diferido por ahí, que también sea real, de tal manera que no escondas cosas en el balance y aprendan a leer sus balances, porque eso te puede dar una sorpresa que en el futuro, si no leíste bien tu balance, de repente tienes un cargo de resultados que puede ser muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que lo que hemos estado platicando, controles sobre todo pues para garantizar que tenemos un pago de impuestos adecuado, controles para el personal y por último, asegurarnos que tenemos desde el punto de vista protección en sistemas, ¿no? Lo que hemos visto, compañías pequeñas y grandes de repente los hackean y desaparecen del mercado durante 3 meses, ¿no? O muchos de ustedes no sé si han escuchado que llegan y de repente te secuestran un servidor y pues te dejan sin operar. Entonces, toda la parte de seguridad de sistemas y fraudes, creo que hay que ser muy cuidadosos. Entonces, hay que asegurarnos de que tenemos una estructura de control interno sólida en la organización, sin importar el tamaño, ¿no? Y muy bien, pues creo que con eso terminamos y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Albert, por toda esta explicación que para ustedes es como su día a día, pero quizás ni para muchos, me incluyo, es algo más complejo de saber y creo que ustedes lo han explicado de forma muy clara y sencilla y muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Los que no han puesto sus preguntas y tienen alguna duda, los invitamos a que lo pongan en la cajita de Q&A que aparece abajo y las estaremos contestando. Entonces, bueno, aquí la primera pregunta que están haciendo es, ¿cuál sería la fórmula para calcular el flujo de efectivo mensual? Bueno, yo creo que primero tienes que partir sobre la utilidad esperada, ¿no? Eso es muy importante porque es tu primer rubro de efectivo. El segundo rubro es determinar cuál va a ser tu cobranza esperada y una muy importante, los pagos, ¿no? Todo lo que hablábamos hace ratito, cuáles van a ser tus pagos de impuestos, pagos de nómina y algún otro compromiso que tengas, ¿no? Pero sí, siempre empezar por cuál es tu utilidad y de ahí hacer tus cambios. Y, bueno, si tienes una inversión, creo que eso es fundamental, ¿no? Porque una inversión puedes llevarla de un solo golpe o una inversión de flujo efectivo, una salida inmediata, o puede ser un arrendamiento, ¿no? Entonces, hay esquemas diferentes y el arrendamiento pues te permite que tengas una salida de flujo mucho más suavizada, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Por acá tenemos, bueno, muchos que dicen que excelente presentación, sencilla, muy entendible. Muchas gracias. Bueno, muchos así, felicitaciones y agradecimientos, me sumo. Por acá tenemos otra que dice, ¿cuál es su opinión en cuanto a los créditos bancarios? Pues mira, yo creo que los créditos bancarios son súper sanos y Alex, si quieres también intervenir y ayudarme en esa parte, pero
A ver, hay dos tipos de créditos. Por ejemplo, cuando eres proveedor, muchas empresas grandes te ofrecen el tema de factoring. Y yo creo que ese sería algo bien interesante a explorar cuando eres proveedor de una empresa grande, porque te estás colgando del costo de financiamiento de una empresa que tiene un leverage mayor y que por lo tanto te permite que tengas una tasa de financiamiento más baja. Yo creo que un financiamiento bancario siempre es positivo, porque además muchas veces antes de que te otorguen un financiamiento, pues ya hicieron un análisis de tus estados financieros, de tu capacidad de pago, etcétera. Eso quiere decir que si tienes un financiamiento, muy probablemente tienes unas finanzas sanas y tienes un proyecto sano. Entonces yo creo que son muy positivos, y obviamente siempre hay que cuidar mucho el plazo y garantizar que lo estás utilizando en algo que realmente te va a generar flujo, ¿no? Sí, coincido con lo que dice Beto. Yo creo que es una herramienta de la cual podemos usar, siempre teniendo el cuidado de que vayamos a poder cubrir, ¿no? Nuestro compromiso con el banco, ¿no? Porque lo peor que nos pudiera pasar es empezar a incumplir, y entonces pues sí se vuelve como una bola de nieve que nos va y puede llegar a llevar a tener problemas. Pero si nosotros tenemos unas finanzas sanas que se asume que se tienen si es que el banco te otorga el crédito, pues creo que es una herramienta muy buena para poder crecer. Excelente, muchas gracias. Sí, como dices, ¿no? Es como revisar no solo una cosa, sino el todo, y ya tomar las decisiones que vayan mejor dependiendo del negocio y de la situación en la que se encuentre, ¿no? Por acá tenemos otra que dice, en cuestión de inversiones, ¿qué instrumentos son los que usted? Bueno, yo empezaría por los que no recomiendo, ¿no? No me metería en instrumentos, y me imagino que en esa parte la pregunta va a inversiones de excedente de capital, pero lo que te diría, normalmente tu core de negocio no es hacerte rico a través de las inversiones de excedente de flujo de efectivo. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso, ponerlo a lo mejor en algunos fondos de inversión, pero que tengan una buena mezcla entre lo que es renta fija, renta variable. No me metería nunca en tema de derivados o cosas por el estilo, porque hay empresas que han tenido la experiencia que de repente toman su excedente de efectivo y se les va, y garantizar que pues sí te dé de entrada por arriba de la inflación, que te permita tener liquidez y que te permita pues ser competitivo sin volverse locos y te querer ganar todo ahí y de repente te perdiste de tu core business, ¿no? Que la idea es que tu negocio pues no sea un restaurante, una constructora, lo que sea, esa es la base, ¿no? Sí, coincido con Beto, yo no me metería a lo que es derivados, ni forwards, ni forex, porque la verdad son cosas que nosotros no las puedes controlar y tendrías que ser un mega experto para poder estar, pues, metida en ese tipo de inversiones. Yo también me iría a una inversión mucho más conservadora en el cual tuviera una tasa fija, un cierto porcentaje de variable, pero siempre buscando el lado conservador, porque como bien dijo Beto, ¿no? La empresa no está para hacerse rica jugando a la bolsa, ¿no? La empresa está para crecer, desarrollarse, y aunque sea un poco más paulatino, es con mucho más seguridad. Claro, muchísimas gracias también por sus recomendaciones, que ustedes son los expertos. También, bueno, creo que esto aplica como para todos, dependiendo del rubro de cada empresa, pero ¿cómo saber qué tanto se le puede dar de crédito ya sea a un proveedor o a un cliente? ¿Cómo se define eso? Bueno, depende mucho del estándar de las empresas, ¿no? Y cuál es el flujo que vas a percibir. Yo creo que ya en términos de cobranza con un cliente, pues lo que nosotros, por ejemplo, en DHL partimos de un estándar de 15 días, y dependiendo de cómo se vaya desarrollando el cliente, se pudiera extender, pero hay un montón de condiciones, ¿no? Que se tienen que ver. Y también eso, hay comités tanto locales como a nivel regional o internacional, que nos ayudan para validarlo eso. Pero yo te diría, pues mucho depende del flujo con el cual te muevas tú, ¿no? Porque depende si eres una constructora donde los flujos tienen un comportamiento totalmente distinto al de un restaurante o al de una peluquería o otro tipo de negocio.
pero sí establecer un estándar que sea pues lo más apegado, que no te vaya a dejar en un problema de flujo si de repente dices, bueno, te voy a dar 90 días a mi cliente y tú tienes que estarle pagando a tus proveedores en 30, pues ya vas a tener una ecuación negativa. Y la otra también yo creo que cuidaría mucho con los proveedores, un estándar que se maneja siempre son 30 días, no irse a un plazo muy largo porque lo único que estás haciendo es ahorcar a un proveedor que se va a tratar de desquitar, si lo quieres ver así, o en costo o con servicio, o simplemente no te va a poder entregar porque no tiene capacidad para entregar los materiales, ¿no? Pero sí depende mucho de las características de la empresa y ahí tomaré esos dos números como están. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos otra que nos están preguntando cómo tener una buena asesoría para cumplir los compromisos con el SAT. Creo que siempre este es un tema como que da un poco de miedo, incertidumbre, nadie sabe la realidad, qué es lo que está bien, si lo hicieron bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos comentan? Bueno, yo creo que la primera es que sí es muy importante que te trates de entender de qué se trata el pago de cada uno de los impuestos, ¿no? Porque si no vas a llegar con el contador y te puede ser, perdón, pero un cuento chino y a lo mejor va a ser un poco complicado entenderlo. Pero bueno, ahí la verdad es que yo creo que hay un montón de despachos especialistas de todos los niveles que te pueden ayudar. Yo creo que la primera sí es muy importante asegurarnos que entendemos que hay varios tipos de impuestos que son un must, ¿no? O sea, tienes que pagar impuestos sobre la renta, tienes que pagar IVA y tienes que pagar todo lo que es carga social. Si no lo estás pagando, hay un problema, ¿no? Eso creo que es hacer un checklist de cuáles son los impuestos que tendrías que pagar y ver la lógica de esos impuestos, ¿no? Determinar cuál es la tasa efectiva o la tasa que tendrías que estar pagando, ¿no? También entender cómo está tu conciliación de impuestos entre lo que son los ingresos gravables, las deducciones. Yo creo que sí hay que entender primero mucho la estructura de impuestos y asegurarnos que hace sentido el número que estamos pagando, ¿no? Y yo te diría, si puedes, pues tener al menos una revisión de un contador independiente. O sea, yo creo que un checkpoint es, antes de presentar tu declaración anual, que un contador independiente, diferente al tuyo, haga una revisión, porque eso te permite que hagas un challenge. Y si no eres experto, por lo menos alguien que es experto puede determinar si estamos haciendo las cosas bien o no. Sí, muy de acuerdo, porque sí, creo que siempre eso antes de mandarlo es revisarlo y hasta estar seguros ya poder enviarlo y justamente como dices, como gente experta en el tema. Por acá tenemos otra que dice, ¿qué se debe contemplar como mínimo para empezar a integrar las proyecciones de mi empresa? Pues aquí básicamente lo que yo te recomendaría es que tomes toda tu lista de cuáles van a ser tus ingresos, ¿ah? Y cuáles son todos tus costos. Entonces de ahí y vayas viendo, eso ya lo hiciste en tu presupuesto, entonces tú ya tienes una base. Y ahora vayas viendo que, no sé, voy a darte un ejemplo. Tú estimaste que el costo de un producto, de una de tus materias primas, de uno de tus insumos, iba a subir un 5%, pero llegó tu proveedor y te dijo, por situaciones, no sé, del mercado, va a subir 2% más. Entonces, ese 2% más, porque va a subir ahora 7%, ese 2% tú lo tienes que integrar a tu costo. Entonces, básicamente es ir escuchando a tus proveedores, es ir viendo cómo se va comportando tu estructura de costos y también es bien ver cómo se va comparando contra tus meses anteriores, ¿no? Tus meses reales anteriores para poder ir entendiendo por qué varió el mes anterior y si esa variación es de una sola vez o se va a mantener y la tienes que simular en los restos de los meses del año. Sí, y creo que, gracias Ale, también coincido con Ale, algo que sería importante es hacer diferentes escenarios, ¿no? Hacer el peor escenario, el escenario más optimista y lo que le llamamos el most likely o el escenario que creemos que más se va a dar, para que con base en eso empieces a trabajar con la sensibilidad de los números. Y algo que me gustó mucho que se hace rato, Ale, es, pues tienen que ser escenarios realistas y cuidadosos, ¿no? Porque de repente el Excel lo aguanta todo y podemos poner que voy a crecer 100% todos los meses y que no voy a tener incrementos de inflación, pues eso obviamente no se va a dar. Asegurémonos de que lo que ponemos en el Excel sea lo más apegado a la realidad
y que también tenemos lo que le llamamos nosotros un building block que te permite entender cómo vas a crecer y cómo vas a desarrollar ese crecimiento. O sea, tú puedes ponerle 15% de crecimiento, ok, ¿qué acciones vas a tomar y cómo contribuir en esas acciones para el crecimiento, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Ya casi se nos va a acabar el tiempo. De todas formas, las personas que tengan alguna duda adicional pueden mandar su duda, su pregunta a abretucuenta@dhl.com y ahí los podemos ayudar, asesorar en todo lo que requieran. Y antes de cerrar, también decirles que vamos a subir este webinar a nuestro canal de YouTube. Ahí lo van a poder revisar por si les queda alguna duda, quieren volver a algún tema en específico. A partir de inicios de la siguiente semana estará ahí arriba. Y pues no sé si Albert, quisieran darnos como algún mensaje de cierre, algo para concluir esta sesión. Bueno, yo les diría a todos los empresarios que muchas felicidades, ¿no? Porque iniciar una empresa y mantenerla es algo para mí admirable, ¿no? Porque estás poniendo de tu capital, estás poniendo de tu tiempo, estás poniendo muchas cosas, de tus sueños están ahí. Entonces, pues felicitarles y agradecerles por el tiempo que nos brindaron, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que dice Beto, muchas gracias y la verdad, pues, como dijo Beto, en algún momento puede haber momentos en los que decimos, pues no estoy ganando lo que yo esperaba, hay una curva de aprendizaje, hay una curva que le llamamos un ramp up para, pues para que nuestro negocio salga adelante. Ahora sí que no hay que tirar la toalla, hay que ser resilientes y seguir para adelante, ¿no? O sea, creo que si tenemos una buena organización, un buen control, pues la posibilidad de éxito se incrementa, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y muchas felicidades ahora sí que por emprender y poner sus empresas. Excelente, sí, me sumo a esa felicitación y mucho éxito a todos. Muchas gracias, Ale, Albert, por su tiempo, por armar esta presentación, por explicarnos también algo que para muchos puede ser algo muy complejo. Y muchas gracias también a todos los que se unieron a escuchar este webinar. Estén atentos a nuestros siguientes webinars y muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias.